Los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, que incluye la forma, la función y el uso de un sistema convencional de símbolos regido por las reglas para la comunicación, las deficiencias del habla, que es la producción expresiva del sonido, y las deficiencias de la comunicación, que es todo comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no, que influye en el comportamiento, las ideas o las actitudes de otro individuo. Como otras alteraciones del neurodesarrollo, los trastornos de la comunicación comienzan precozmente y pueden producir deficiencias funcionales durante toda la vida. A continuación se presentan los trastornos de fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo, y de la comunicación social pragmático. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la producción motora del habla, como la repetición de sonidos o sílabas, la prolongación de los sonidos de las consonantes o las vocales, las palabras fragmentadas, los bloqueos y las palabras producidas con exceso de tensión física. La edad de inicio se ubica entre los 2 y 7 años. El inicio puede ser insidioso o más repentino. Típicamente, las difluencias empiezan gradualmente con repetición de las consonantes iniciales, las primeras palabras de una frase o las palabras largas. Estudios muestran que un 65 a 85% de los niños se recupera de la alteración de la fluidez y la gravedad del trastorno a los 8 años predice la recuperación o la persistencia del mismo durante la adolescencia y después. Criterio A. Alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales para el habla que son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. 1. Repetición de sonidos y sílabas. 2. Prolongación de sonidos de consonantes y de vocales. 3. Palabras fragmentadas. 4. Bloqueo audible o silencioso. 5. Circunloquios, o sea, la sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas. 6. Palabras producidas con un exceso de tensión física. Y 7. Repetición de palabras completas monosilábicas. Criterio B. La alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico o laboral de forma individual o en cualquier combinación. Criterio C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Criterio D. La alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, disfluencia asociada a un daño neurológico, como tumores o traumatismos, o a otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno de la comunicación social pragmático se caracteriza por una dificultad primaria con la pragmática, o el uso social, del lenguaje y la comunicación que se manifiesta en forma de deficiencias de la comprensión y para seguir las reglas sociales de comunicación verbal y no verbal en contextos naturales, para cambiar el lenguaje según las necesidades del que escucha o la situación y para seguir las normas de conversación y narración. Las deficiencias de comunicación social causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, el desarrollo de relaciones sociales, los logros académicos y el desempeño laboral. Las deficiencias no se explican mejor por escasa capacidad en el dominio del lenguaje estructural o una capacidad cognitiva deficiente. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta por todos los siguientes factores. 1. Deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir información, de manera que sea apropiada al contexto social. 2. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, comenzar de forma diferente con un niño o con un adulto, y evitar el uso de un lenguaje demasiado formal. 3. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración, como respetar el turno de la conversación, expresarse de otro modo cuando no es bien comprendido y saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para regular la interacción. 4. Dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente y significados no literales o ambiguos del lenguaje.
Las deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea individual o en una combinación. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero las deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las capacidades limitadas. Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad en los dominios de morfología y gramática, y no se explican mejor por un trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo u otro trastorno mental. Los trastornos del aprendizaje fueron descritos por primera vez a finales del siglo XIX, centrándose en la lectura y reconociendo su independencia del nivel de inteligencia, la instrucción, motivación y déficit sensorial. En 1962, Kirk y Bateman acuñan el término dificultades de aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que es la base de las anormalidades a nivel cognitivo que están asociadas a los signos conductuales del trastorno. El origen biológico incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para percibir o procesar información, verbal o no verbal, eficientemente y con precisión. Al contrario de hablar o caminar, que son hitos del desarrollo que surgen con la maduración cerebral y la práctica, las aptitudes académicas como leer, deletrear, escribir, las matemáticas, etc., tienen que ser explícitamente enseñadas y aprendidas. El trastorno específico del aprendizaje interrumpe el patrón normal de aprendizaje de las aptitudes académicas. No es simplemente una consecuencia de la falta de oportunidades para aprender ni de una instrucción insuficiente. Frecuentemente, pero no siempre, va antecedido en los años preescolares de retrasos de la atención, el lenguaje o las habilidades motoras que pueden persistir y concurrir con el trastorno específico del aprendizaje. Los individuos con trastorno específico del aprendizaje normalmente, pero no siempre, muestran resultados bajos en las pruebas psicológicas del procesamiento cognitivo. Sin embargo, aún no está claro si estas anormalidades cognitivas son la causa, el correlato o la consecuencia de las dificultades de aprendizaje. Se ha observado que los individuos con síntomas conductuales o con resultados similares en las pruebas presentan diversas deficiencias cognitivas, y muchas de estas deficiencias de procesamiento también se encuentran en otros trastornos del neurodesarrollo. Es frecuente un perfil de aptitudes desiguales, como por ejemplo aptitudes excepcionales para el dibujo u otras áreas visoespaciales, pero una lectura lenta, una comprensión de lectura escasa y una expresión escrita deficiente. Según el DSM-5, la prevalencia del trastorno específico del aprendizaje en las áreas académicas de la lectura, la expresión escrita y las matemáticas es del 5 al 15% en los niños de edad escolar de diferentes lenguas y culturas. La prevalencia en adultos es desconocida, pero suele ser aproximadamente del 4%. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas, pruebas estandarizadas administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada.
Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero no pueden manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Especificar sí, con dificultades en la lectura, precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. Nota: la dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica, dificultad en la expresión escrita, corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita, con dificultad matemática, sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático correcto. Nota: discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Especificar la gravedad actual. Leve: algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Moderado: dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda de al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz. Grave: dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares. Incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo, el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. La discalculia es una dificultad específica para el aprendizaje de la aritmética, independiente de la inteligencia y la instrucción con base neurobiológica y tentativamente genética. Kosk, en 1974, propuso el término discalculia y lo definió como un trastorno diferenciado de otras alteraciones matemáticas. También destacó la heredabilidad y/o afección congénita del sustrato cerebral responsable de las funciones matemáticas. Asimismo, estableció distintas tipologías descritas en la siguiente tabla. Se trata de un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, concretamente la recuperación de la forma de las letras y las palabras. Esta dificultad se manifiesta, sobre todo, en la escritura libre, el dictado y la copia. Este es un trastorno funcional, por lo que su causa no está en una lesión cerebral o una deficiencia intelectual. Comienza a manifestarse al iniciar el periodo de aprendizaje, por lo cual empieza a evidenciarse alrededor de los 7 años. De hecho, si el diagnóstico se realiza antes de dicha edad, no será adecuado. Es importante no confundir la disgrafía con el trastorno de la expresión escrita, ya que la primera hace referencia únicamente a la deficiencia en la escritura, mientras que la segunda va acompañada de constantes errores ortográficos. Lo primero que un alumno disgráfico tiene que reforzar son aspectos que tienen que ver con la psicomotricidad global y fina, tales como una posición adecuada para escribir, coger el lápiz correctamente, inclinar ligeramente el papel, entre otras.